Dios te bendiga, amado hermano, amada hermana. Iglesia de nuestro Señor Jesucristo, Dios te bendiga en esta hermosa mañana en la cual el Señor nos da la oportunidad de hablar algunas palabras con la intención de edificar la vida de aquel que escuche este pequeño mensaje. En esta hermosa mañana quiero tocar un punto acerca de el libro de Job. Y el tema que quiero tocarte hoy es: los justos también sufren. Tal vez tú eres un hombre, eres una mujer, un joven o tal vez un niño, que eres hijo del Señor Jesucristo, has nacido del agua y del Espíritu, has venido a la cruz de Cristo, has sido lavado con la sangre del Cordero, estás siendo regenerado, tu estilo de vida ha cambiado y muy probablemente desde el momento en que llegaste a los pies del Señor Jesucristo tú tenías pensado, tenías una idea que tu vida iba a ser diferente, que ya no iba a haber problemas, que no iba a haber tantas dificultades, pero tal vez tú eres una de esas personas que se han llevado una gran sorpresa, porque desde el momento en que le entregaste tu vida al Señor Jesús, pareciera que tus problemas aumentaron cada día más y más y más. Hoy quiero decirte que el libro de Job plantea el problema de por qué los justos sufren. Podríamos decir que nos da una de las razones por las cuales los justos sufren. Este libro pareciera que hablan acerca del sufrimiento solamente, y pareciera que el libro de Job es un libro para exponer el sufrimiento de los justos. Pero quiero decirte que el libro de Job, su propósito principal no es enseñar precisamente que los justos sufren, sino más bien es enseñar arrepentimiento. Tal vez tú dirás: hermano Ricardo, pero ¿qué está diciendo? ¿No está mirando que Job, desde que le fue permitido a Satanás que tocaran todo lo que tenías, Job tuvo sufrimiento y sufrimiento? Pero quiero decirte algo. Esta pregunta de por qué los justos sufren es una pregunta que ha surgido desde tiempos antiguos. Esta pregunta que surge después de que Job pierde familia, riquezas y salud, tal vez puede estar pasando algo similar en tu vida. Has perdido cosas materiales, has perdido seres amados, incluso tal vez en este mismo instante estás pasando una situación difícil, tal vez alguna enfermedad azota tu cuerpo, tal vez alguna enfermedad te ha quitado la tranquilidad y el gozo. Pero déjame decirte algo, que Job, en medio del sufrimiento, en medio de todo lo que estaba pasando, él mantuvo su integridad y su confianza en Dios. Aunque muchas veces el pueblo cristiano, cuando alguien está pasando alguna situación compleja, difícil, es más fácil acusar al hermano o a la hermana y decir: este hermano está pasando una situación difícil seguramente porque está viviendo una vida de pecado, tal vez lleva pecado a escondidas y es por eso que Dios está corrigiendo a este hermano o a esta hermana. Pero déjame decirte que no siempre es así. Podemos mirarlo en el libro de Job, ya que podemos darnos cuenta que Job tenía 3 amigos, Elifaz, Bildad y Zofar, que llegaron a consolarlo y para hablar sobre las tragedias que él estaba pasando, las enfermedades que él estaba pasando, la enfermedad que le estaba pasando y la pérdida de todas sus riquezas, pero sobre todo la pérdida de sus 10 hijos, que causaron un dolor terrible en el corazón de su esposa de Job y en el corazón del mismo Job. Estos hombres llegaron y lo acusaban. Ellos insistían que el sufrimiento que estaba pasando Job era precisamente por el pecado, pero Job permanecía fiel a Dios y sostenía que no había vivido en pecado. Déjame decirte que muy probablemente tú eres un hombre, eres un cristiano o una cristiana que está siendo acusado injustamente, tal vez por tu hermano o por tu hermana, pero yo quiero leerte hoy algo en la palabra del Señor, en el libro de Job, capítulo 1, del versículo 11 en adelante. Quiero que entiendas algo. Tal vez tú eres una persona que en este instante tal vez estás pasando un momento muy desagradable, muy difícil, y tú tal vez te has quejado y has dicho: pero ¿por qué me pasa a mí si yo busco el rostro del Señor? Si yo vivo la palabra, si yo soy una persona que ama al Señor, que le adoro con un espíritu en verdad, con un corazón sincero, con manos limpias, con un corazón obediente. Tal vez te estás pasando por algo similar y quiero ayudarte en esta noche a través de esta palabra que te voy a leer. El versículo 11 de Job capítulo 1 dice: pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tienes está en tu mano,
solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paseando cerca de ellos. Y acometieron los sabeos y los tomaron, y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba éste hablando, cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba éste hablando, y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones, y arremetieron contra los camellos, y se los llevaron, y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes, y murieron, y solamente escapé yo para darte la mala noticia. Los justos también sufren, y aquí tenemos un ejemplo claro en la vida de Job. Job tal vez no le dolió tanto perder las riquezas, tal vez no le dolió perder los bueyes, o tal vez le dolió también que le hayan matado a sus criados, pero creo que el dolor más grande que Job pudo sentir y experimentar no fue ni incluso la enfermedad que cayó sobre él, esa sarna maligna que él tenía, sino que el dolor más grande que Job pudo experimentar es que de un solo jalón 10 de sus amados hijos perdieron la vida. 10 de esos muchachitos que le alegraron la vida, que los vio nacer, los escuchó llorar, que tal vez los alimentó, les dio alimento en su boca, jugó con ellos, los amaba. Tal es así que dice que cuando sus hijos hacían banquetes, él ofrecía sacrificios y decía: por si alguno de mis hijos pecó contra Jehová o blasfemó su nombre. Fíjate que Job tuvo el dolor más grande. Humanamente podríamos decir que Job estaba destrozado. La palabra enseña que Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. En medio de todo el dolor y el sufrimiento que estaba pasando por todas las cosas que sucedieron en un solo momento, aún así Job demuestra que su corazón era agradecido, y tal es así que se postró y adoró al Señor. Tal vez tú estés pasando ahorita una situación difícil, y humanamente tal vez tú te has puesto a pensar, porque la mayor parte del pueblo cristiano piensa de esta manera. Humanamente, como pensamos que debería ser una vida de un hombre que Dios declara que es varón perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal, no es una vida de dificultades. Nosotros no pensamos que un cristiano que ama al Señor puede tener una vida difícil, dolorosa, una enfermedad terrible en su cuerpo, o que pierda de repente lo que más ama, o que de repente sea arrebatada toda la bendición que estaba en sus manos. Creo que cada uno de nosotros como cristianos tiene una idea equivocada, y a veces pensamos que por ser cristianos tenemos que vivir siempre bendecidos, siempre tenemos que tener salud, y Dios tiene que cuidar siempre de los seres que más amamos, nuestros hijos, nuestra esposa, el esposo o los padres. Siempre pensamos que Dios está obligado a hacerlo. Te pregunto, ¿qué pensarías si Dios te escogiera esta noche para tratarte como trató a Job? ¿Qué pensarías tú de Dios si esta noche dijera a Satanás: ¿sabes qué, Satanás? Te voy a prestar a uno de mis hijos para que lo toques, para que toques todo lo que tiene está en tus manos, incluso los seres que más ama están en tus manos, solamente no lo toques a él, no la toques a ella. ¿Estarías tú dispuesto a sufrir todas esas calamidades que sufrió Job? Porque creo que todo el cristiano piensa cuando llega a los pies de Jesucristo, a veces por la mala enseñanza que damos, es: los problemas se van a acabar, vas a ir de victoria en victoria, vas a vivir una vida sin problemas, vas a tener una vida sin aflicciones, vas a vivir siempre prosperado. Pero ¿qué pasa cuando eso no es así? Lo que pensamos que debe ser de la vida del justo es lo siguiente: primero, siempre debemos de tener una vida en victoria. Sé que has escuchado, tal vez incluso en el saludo del cristiano: ¿cómo te encuentras, hermano? Y la respuesta es: bendecido y en victoria. Pero lamentablemente no siempre es así. Con esto no quiero decir que
siempre vas a tener problemas, o vas a estar enfermo, vas a perder las cosas, o que va a suceder esto en tu vida, pero quiero prevenirte, porque muy probablemente puede suceder porque tú eres un hijo de Dios, y si eres un cristiano que amas a Dios, que buscas al Señor en oración, que te interesas en escudriñar su palabra, que buscas la santidad y consagras tu vida, déjame decirte que muy probablemente tú estés en los planes de Satanás, no para bendecirte, sino para destruirte. Tal vez él puede pedir permiso, que está diciendo hermano Ricardo, sí, Satanás pide permiso, él no puede hacer nada a tu vida sin que Dios se lo permita. Recuerda que a Job, Dios permitió, Dios le dio permiso, incluso Dios mismo provocó a Satanás diciéndole, ya miraste a mi siervo Job, no hay nadie como él, justo, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pedro, dice el Señor Jesucristo que le advirtió y le dijo, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como se zarandea el trigo, pero yo he orado al Padre para que tu fe no falte, no decaiga. Tal vez tú estás pasando ahorita una situación muy difícil y tal vez de tu boca no puede salir la palabra estoy en victoria, o tal vez no se puede salir la palabra hermanos, yo soy cristiano y estoy sin problemas. Tal vez tú tienes muchos problemas, tal vez tú no tienes victoria en este momento, te sientes derrotado, te sientes triste, te sientes agotado, tal vez tienes muchas aflicciones, pero déjame decirte que la palabra del Señor enseña que Dios prometió que te iba a dar paz, pero jamás prometió que tú ibas a ser una persona sin aflicciones o sin problemas, sino todo lo contrario. Dios, en el libro del Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 33, el Señor Jesucristo dijo esta frase, dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Te das cuenta? Nuestro Señor Jesucristo dice que vamos a tener paz. ¿En quién? En Él. Puede estar la tristeza, la angustia, la enfermedad, puede estar la situación difícil, pero aún en medio de todo eso, tú puedes tener paz. Y todavía no termina ahí, dice, confía, yo he vencido al mundo. El Señor Jesucristo te ofrece paz, pero el Señor Jesucristo te previene y te dice, ¿sabes qué, amado hijo, amada hija? Quiero decirte que aunque seas mi hijo, tú no vas a vivir una vida feliz todo el tiempo. En este mundo vas a tener muchas aflicciones, va a haber muchas dificultades, vas a tener muchos problemas y muchas veces te vas a sentir desmayar, vas a sentir que ya no puedes. Pero Él te va a recordar y te va a decir, ¿sabes qué? Pero yo te puedo dar paz aún en medio de esas aflicciones. Job estaba en aquel momento siendo lastimado por una enfermedad que había abarcado desde la corona de su cabeza hasta la planta de sus pies, no había nada sano. Tal es así que sus amigos permanecieron callados por un buen rato. Cuando lo vieron así, miraron la situación tan terrible que le estaba sucediendo. Pero déjame decirte que sus amigos lo acusaban y decían, ¿sabes qué? Confiesa tu pecado, porque solamente una persona que ha pecado, Dios lo puede estar castigando de esta manera. Ellos relacionaban que la situación que estaba pasando Job era por el pecado. Pero déjame decirte que no era así. No era el pecado lo que tenía a Job de esa manera, sino que era Dios mismo quien había permitido a que Satanás tocara su carne y le quitara todas las cosas para probar verdaderamente quién era Job. Tal vez tú ahorita estás enfermo, tal vez perdiste tu trabajo, tal vez no tienes dinero ni para comer, tal vez esa enfermedad te está azotando y tú has perdido las fuerzas y estás angustiado y estás temeroso y tú tal vez ahorita no tienes ganas de nada y tú tal vez te pones a pensar y meditas y dices, ¿cuál será el pecado que he cometido? ¿Por qué Dios está permitiendo esto en mi vida? Tal vez estés escudriñando tu corazón y eso es bueno. La carta de los Corintios menciona que nosotros tenemos que escudriñar nuestros corazones a la luz de las Escrituras para saber si estamos en la fe de Jesucristo. Déjame decirte que si tú eres un hijo de Dios, un hombre o una mujer temerosa del Señor, tú vas a escudriñar tu palabra. Si hay pecado, tienes que correr rápidamente a confesar tu pecado, a quebrantarte delante del Señor y a pedirle que te limpie con su sangre preciosa. Pero tal vez, amado hermano, no es el pecado lo que te tiene así. Tal vez simplemente es Dios permitiendo que la situación que estés pasando esté ahorita en tu vida, no porque te estés cometiendo algún pecado delicado. Muy probablemente Dios está permitiendo eso para que tú aprendas a confiar en Dios, para que tú aprendas a poner tu confianza en Dios y adorarlo cuando Él da y adorarlo cuando Él te quita. A darle gracias cuando te da manos llenas y a darle gracias cuando te quita todo lo que está en tus manos. Dios
es sabio. Todo lo que Dios hace, dice la palabra del Señor, que obra para nuestro bien. A todos aquellos que amamos a Dios, a todos aquellos que somos llamados conforme a su propósito, Dios nos tiene que pulir, Dios nos tiene que enseñar. Y yo te lo decía en una ocasión, cuando Dios te da una enfermedad, permite que tu cuerpo sea enfermado, tal vez si esa enfermedad te acerca cada vez más y más a Dios, es porque Dios te está bendiciendo. No siempre vas a vivir prosperado. Déjame decirte, lamentablemente, por no escudriñar las Escrituras, a veces cerramos en las cosas que decimos. A veces pensamos que la gente que no tiene dinero es porque está viviendo una vida en pecado, que no es bendecido tal vez porque no ofrenda o porque no diezma, porque eso escuchamos de muchos predicadores, pero déjame decirte que no es así. La Biblia enseña que hay muchos hombres que son impíos, que son injustos, y les va como si fueran justos. Y hay muchos hombres que son justos, temerosos de Dios, que les va como si fueran impíos. ¿Dónde dice eso? La palabra del Señor enseña en el libro de Eclesiastés, capítulo 8, versículo 14. Escucha lo que dice. Hay vanidad que se hace sobre la tierra, que hay justos a quienes sucede como si hicieran obras de impíos, y hay impíos a quienes acontece como si hicieran obras de justos. Digo que esto también es vanidad. ¿Te das cuenta? Dice la palabra del Señor que hay hombres que se portan mal, hay hombres que no aman a Dios, hay hombres que no obedecen su palabra, hay hombres que no llevan diezmos, que no llevan ofrendas, hay hombres que no ayudan a las viudas, no ayudan a los huérfanos, hay hombres que no se preocupan por otras familias, siempre son egoístas, pensando solamente en ellos, y a ellos les va como si fueran justos. Tú los miras y a veces tal vez en tu corazón ha llegado este pensamiento, pero ¿por qué si yo busco a Dios a mí me va mal? ¿Por qué yo vivo la palabra del Señor y a mí me va mal? Porque yo no soy prosperado. Y mira, ve, ese varón que está ahí pecando, ese hombre o esa mujer que no tiene temor de Dios, él siempre está prosperado, él siempre tiene todas las cosas que necesita. Y yo entre más busco a Dios, entre más doblo mis rodillas, entre más me acerco a su presencia, entre más trato de ser íntegro, recto, temeroso de Dios para ser aprobado delante del Señor, más mal me va. Tal vez ese es tu pensamiento. Tal vez te has cuestionado por qué a todo mundo le va bien y por qué a mí me está yendo mal. Sáquete esa idea de la cabeza que solamente cuando tú le das algo a Dios, cuando tú diezmas o cuando tú ofrendas a Dios te va a bendecir. Nuestra bendición es Dios. Si tú caminas en integridad, si tú obedeces la palabra del Señor, déjame decirte que Dios te puede bendecir si Él así lo desea. Pero déjame decirte que si Dios quiere que tú tengas muchos problemas y muchas aflicciones, es porque Él te está puliendo, Él te está enseñando a depender de Él. Desgraciadamente, por no entender la palabra, a veces creemos que porque estamos pecando o porque no estamos dando a Dios dinero o cosas, es por eso que estamos viviendo una vida sin prosperidad, una vida en la cual nos esté yendo mal. Pero eso no es así. Pablo enseñó que nosotros tenemos que dar, pero como un acto de generosidad. Él enseñó la generosidad, a dar sin estar esperando nada a cambio, sino que lo hacemos con un corazón sincero, íntegro, esperando el bienestar de alguna otra persona, algún otro hermano que necesite. Déjame decirte algo, si tú estás pasando alguna situación así, si tal vez tú no estás siendo prosperado, si tal vez tu trabajo no rinde como tú quieres, si tal vez en tu casa no hay pan como tú lo deseas, si tal vez tus hijos no tienen lo que tú quisieras, déjame decirte que no necesariamente tiene que ser porque no estés dando a Dios. No necesariamente tiene que ser porque tú estés viviendo una vida de pecado o de desobediencia. No. La Biblia enseña que hay hombres justos, temerosos de Dios, que aman al Señor, que dan lo que tienen, que ofrecen a Dios su vida. Y aún así, muchos de ellos les va como si fueran impíos. No tienen trabajo, no tienen dinero, se enferman, sus hijos se enferman, pierden seres amados y pareciera que ellos no son hijos del Señor. Pareciera que ellos llevan una vida todo el tiempo de sufrimiento, sin prosperidad. Pero aún así déjame decirte que esos hombres, si verdaderamente aman al Señor, van a hacer lo que Job hizo. Job se postró y adoró. El siervo o la sierva de Dios que le ama en verdad, esté pasando lo que esté pasando, tenga abundancia o tenga escasez, él va a adorar, porque su pensamiento es Dios, porque Cristo Jesús es el centro de su vida, no así el impío. El impío, cuando vienen los problemas, cuando vienen las aflicciones,
él va a renegar. Él va a decir, ¿por qué a mí? ¿Por qué no a otra persona? El impío que no tiene temor del Señor y que no es agradecido con Dios por lo que Dios le ha dado, cuando le falte, él va a renegar, va a buscar culpables, va a echar culpas por todos lados, porque su confianza no está puesta en Dios, porque no es Dios su bendición, sino que su bendición para él son todas las cosas que posee, son su salud. Pero para el cristiano, todo lo que pasa, todo lo malo que llega, nos tiene que acercar más al Señor para buscar su rostro y su presencia. A los cristianos que quieren vivir una vida íntegra suelen sucederles grandes sufrimientos. Y por eso yo te digo, nosotros podemos darnos cuenta porque conocemos a muchos hombres y mujeres que sufrieron. Pablo decía que él estaba acostumbrado a tener en abundancia, pero Pablo también sabía vivir en la escasez. Si Pablo hubiera enseñado que el cristiano todo el tiempo iba a estar prosperado, lo hubiera dejado escrito en las cartas. Pero déjame decirte que Pablo dijo que había estado en muchos ayunos, y no porque se metía en sacrificios, sino porque no había que comer. Había sido asaltado por los ladrones, y cualquiera diría, ¿y dónde estaba el ángel de Jehová? Pero Dios lo guardó, aunque le quitaron las cosas que él tenía, aunque lo azotaron, aunque lo insultaron, aunque muchas veces padeció hambre, él pudo decir, ¿quién me apartará del amor de Cristo? Creo que Job, si hubiera vivido en el Nuevo Testamento, hubiera podido decir esa misma frase. ¿Quién me apartará del amor de Cristo? ¿La riqueza? ¿La enfermedad? ¿La tribulación? ¿La angustia? ¿La desnudez? ¿Qué me apartará? ¿La miseria? Mas sin embargo, Job adoró. Pablo fue agradecido. Él daba gracias a Dios en todo lo que pasaba, aun con todos los sufrimientos. Él se entregaba por completo al Señor, porque él había entendido algo, que Dios era su bendición. Pablo mismo da testimonio. Dice que él dijo en una ocasión, he orado 3 veces al Padre porque sufro una enfermedad, un aguijón que ha sido puesto en mi carne. Dice que cuando él se sentía algo que no era, venía ese aguijón, amado hermano, y que lo abofeteaba. Y decía, 3 veces he orado al Padre que quite esto de mi cuerpo. Mas sin embargo él me dijo, no lo voy a hacer, bástate mi gracia. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Si Pablo aceptó esa palabra de parte del Señor, que no iba a ser sanado, tú no puedes doblarle la mano al Señor y obligarlo a que te sane, sino todo lo contrario. Deberías decir, Señor, si en medio de esta enfermedad tu nombre va a ser glorificado, déjame enfermo, no me sanes. Pero si a través de que tú me sanes, que toques mi cuerpo y sea sanado, y tu nombre va a ser glorificado, entonces, Dios mío, sana mi cuerpo. Tenemos que aprender a pedirle al Señor, porque en todo lo que hacemos y en todo lo que nos pasa, el nombre de Dios tiene que ser glorificado. Déjame decirte que Cristo nunca prometió una vida sin problemas. No, Dios nunca te prometió que ibas a tener una vida sin problemas, sino que Él dejó mucha evidencia de que ibas a tener una vida llena de dificultades, una vida llena de problemas. La palabra del Señor enseña en 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Fíjate lo que dice, padeciendo como cristianos. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. ¿Te das cuenta? Pedro dejó una gran enseñanza. Él nos dice que no debemos de sorprendernos cuando el fuego de prueba caiga sobre nuestras vidas, como si alguna cosa extraña estuviese pasándonos. No, sino todo lo contrario. Dice, gócense en medio de todo lo que están pasando, porque son participantes de los padecimientos de Cristo. Es como si el apóstol Pedro estuviera diciendo, ¿saben qué? Algo que sí les puedo prometer a todos los cristianos, que van a pasar situaciones difíciles, va a llegar la enfermedad, va a llegar la lucha, la prueba, el sufrimiento, la angustia, vas a perder seres amados, te van a bofetear, te van a insultar, te van a hacer muchas cosas. Pero en medio de todo eso, el nombre de Cristo tiene que ser glorificado. Quiero que te quede bien claro, amado hermano, los justos también sufren, los santos también sufren, los que aman a Dios también sufren, y muchos de esos santos y muchos de esos justos muchas veces les va como si fueran impíos, muchas veces les va
como si ellos vivieran en pecado. Y a veces pareciera que Dios está corrigiendo todo el tiempo a esos hombres, a esas mujeres, pero déjame decirte que Dios está puliendo y está sacando lo mejor de esos hombres que son sus hijos, que son sus hijas. Creo que hasta ahorita yo no conozco a alguien que le haya pasado lo que le pasó a Job, que haya perdido 10 hijos de jalón y que esté llorando, quebrantado, con dolor en su alma y aún así adorando al Señor. Qué fuerte historia, ¿verdad, amado hermano? Pero déjame decirte que Dios te promete que va a haber sufrimientos en tu vida. Vas a tener problemas, vas a tener aflicciones y no siempre vas a ser prosperado. Pero en medio de todo eso, la voluntad de Dios es que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado. Aprendamos a vivir con todo lo que Dios permite en nuestras vidas. Aprendamos a darle la honra y la gloria y a glorificar su nombre en medio de la situación difícil que estemos pasando. Dios es bueno. Dios es fortalece en el día de la angustia y Él conoce a todos los que en Él confían. Como dice la palabra del Señor, tal vez puede faltarnos todo, pero ¿sabes algo? Lo más hermoso es cuando la presencia del Señor está en nuestras vidas. Es cuando la presencia del Señor no nos abandona. Dios ha prometido, su presencia irá con nosotros y nos dará reposo. ¿No se te hace algo hermoso? Que la promesa del Señor se cumpla en cada una de nuestras vidas. Es lo más bello, es lo más hermoso. ¿Cuándo? Cuando caminamos tomados de la mano del Señor. Y aunque estemos pasando situaciones difíciles, es Dios el que nos sostiene. Es Dios el que nos da la salud y es el Dios el que permite la enfermedad. ¿Te das cuenta, amado hermano? Nosotros somos bendecidos por el Señor. Nosotros tenemos una ventaja. ¿Cuál es esa ventaja? La bendición del Todopoderoso en nuestras vidas. Si hay enfermedad, bendigamos su nombre. Si hay salud, bendigamos su nombre. Si tenemos angustia, tristeza o hay momentos de soledad, hay que glorificar su santo nombre. Dice el profeta Habacuc, en la oración de Habacuc, el capítulo 3, versículo 17, dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Qué hermosa oración. Ojalá tú y yo pudiéramos ser agradecidos y decir esta misma oración, que aunque no haya qué comer, que aunque no haya nada en la mesa, que aunque falte el aceite, que aunque no tengamos carne de oveja o de vaca o de pollo, pero que nosotros podamos decir: yo me gozaré en el Dios de mi salvación, porque Jehová el Señor es mi fortaleza. Amado hermano, te dejo esta pequeña reflexión para que tú entiendas que los justos también sufren y que hay justos que les va como si fueran impíos, pero que en medio de todo eso es Dios enseñando, dando lecciones a su pueblo para que aprendamos a depender de Él y para que nuestra confianza esté puesta completamente en el Dios de nuestra salvación. Dios te bendiga en esta hermosa mañana, ya madrugada ya, que Dios te dé fuerza, fortaleza y te haga entender su palabra. Amado hermano, gózate en el Señor, porque Él es tu fortaleza. Que te falte todo, pero que no te falte Dios. Que nunca se apague esa fe que tú tienes en tu corazón. Que nunca se vaya esa confianza que has puesto en el Cristo que te ha salvado, te ha redimido con su sangre preciosa. Como le dijeron a Pablo: bástate mi gracia. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Dios te bendiga, amado hermano, amada hermana que me escuchas. Déjame hacer una pequeña oración por ti. Amado Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te doy las gracias por la vida de mi hermano, de mi hermana, que va a escuchar esta grabación. Te pido en el nombre de Jesús que edifiques su vida, que le des fuerza y que abras su entendimiento para que pueda darse cuenta que en medio de la situación difícil que esté pasando, tú estás presente. Tú estás enseñando. Padre, bendíceles. Bendíceles con un conocimiento más amplio de tu Escritura, para que ellos puedan confiar en el Dios Todopoderoso,
en el Dios que ha derramado gracia sobre gracia y misericordia sobre misericordia. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, para honra y gloria de tu nombre. Señor, y que en toda situación que estén pasando, el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, haznos entender sabiduría. Derrama espíritu de ciencia y de conocimiento de la verdad de tu Evangelio, para que cada día podamos crecer, Padre, y obedecer tu santa palabra y amarte a ti, glorificarte a ti y adorarte a ti, aún en medio de los problemas, de las aflicciones, aún en medio de la escasez. Padre, pero también que podamos glorificarte, darte honra y gloria cuando hay victoria, cuando no hay problemas, cuando no hay aflicciones y cuando estamos siendo prosperados. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Dios te bendiga, amado hermano. Recibe un fuerte abrazo de tu hermano Ricardo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Y adelante, esfuérzate y sé muy valiente. No temas, no desmayes, porque Jehová tu Dios va contigo donde quiera que tú vayas. Dios te bendiga.